Hace tan solo unas horas, PY, una figura recurrente en el entorno mediático de Antonio David Flores y muy cercana a él, quien ha estado involucrada en numerosas controversias y análisis sobre los entornos televisivos más polémicos, ha revelado un nuevo contenido que, en cuestión de minutos, ha empezado a recorrer las redes sociales a gran velocidad, desatando una oleada de reacciones entre los seguidores y detractores de los protagonistas involucrados. Este contenido, lejos de ser una pieza simple o sin trascendencia, se ha convertido rápidamente en un tema de conversación recurrente, acaparando la atención de quienes siguen de cerca la evolución de las figuras mediáticas más relevantes. El extracto en cuestión muestra a Carlota Corredera, una de las caras más conocidas de la televisión española y anteriormente vinculada al programa Sálvame, visiblemente afectada por un cúmulo de emociones encontradas. La imagen que proyecta es de alguien desbordado por el resentimiento, como si no hubiera podido superar ciertas tensiones del pasado, y en lugar de mantener una postura reflexiva o conciliadora, se deja llevar por la rabia contenida, lanzando indirectas llenas de rencor hacia aquellos que la han criticado o señalado a lo largo de los años. Lo que se percibe claramente en el vídeo no es solo un desahogo momentáneo, sino una acumulación de frustraciones que Carlota ha ido almacenando a lo largo de los años, con cada comentario, con cada crítica que ha recibido a lo largo de su carrera. Sin embargo, lo que más ha impactado a los que han visto el extracto es la actitud que adopta en su discurso. Lejos de mostrarse reflexiva, apaciguada o humilde, Carlota parece convencida de que su regreso a la televisión no solo marca una segunda oportunidad profesional, sino que simboliza también una suerte de ajuste de cuentas, una forma de vengarse de aquellos que la atacaron y la difamaron en el pasado. Lo que se nota con claridad es que, en su discurso, hay una profunda satisfacción, como si creyera que ahora, al volver al foco mediático, la historia le ha dado la razón y de alguna forma está en una posición más alta, más poderosa, como si ahora le correspondiera a ella juzgar y señalar a quienes en su momento la dejaron de lado o la señalaron con el dedo. Este tipo de actitud no es nuevo en el mundo de la televisión, donde las rivalidades y las tensiones son parte integral del espectáculo, pero lo que ha generado aún más malestar es la forma en que Carlota se expresa. La manera en que habla transmite una sensación de que ha estado esperando este momento durante años, como si hubiera preparado cada palabra y cada gesto para dar la sensación de que su regreso no solo es una victoria personal, sino también una declaración de poder. En sus ojos se percibe un brillo casi desafiante, como si hubiera estado esperando pacientemente el instante en que finalmente pudiera hacer pública su versión de la historia, y que fuera esta la que prevaleciera por encima de todas las demás. La sensación de venganza parece emanar de sus palabras con cada frase que pronuncia, como si estuviera tomando una revancha personal contra los que en su momento la apartaron del centro de atención. Lo que resulta aún más intrigante es el momento exacto en que se lanza este vídeo, pues, si bien podría parecer una casualidad, hay un detalle crucial que no pasa desapercibido para quienes siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos mediáticos. La fecha mencionada en el contenido es el 5 de mayo. Esta fecha, aparentemente ordinaria para la mayoría de la gente, tiene un significado profundo y simbólico para los que están familiarizados con los eventos recientes de la televisión española. Y es que el 5 de mayo de 2023, exactamente 2 años antes de que este vídeo comenzara a circular, se publicó un artículo que marcó un antes y un después en el mundo televisivo de nuestro país. El diario El Mundo, uno de los más influyentes a nivel nacional, sacó a la luz un artículo con un titular que fue un golpe directo a la industria del entretenimiento. Telecinco se despide de la telebasura. Cancelan Sálvame de forma fulminante. Esta noticia no fue solo un comunicado más. Fue un terremoto mediático que sacudió los cimientos de la televisión española, ya que Sálvame había sido, durante más de una década, el emblema de la prensa rosa, el símbolo de un tipo de televisión que muchos consideran tóxica, sensacionalista y destructiva, pero que, a la vez, había marcado el ritmo de la programación de una de las cadenas más populares de España. El impacto de este artículo fue instantáneo y transversal. No solo fue una noticia que se replicó rápidamente en todos los medios de comunicación del país, sino que también abrió un debate profundo sobre el futuro de la televisión en España. Para muchos, representó el final de una era, el cierre de un ciclo marcado por el espectáculo, el morbo y la polémica constante. Sálvame ya no era solo un programa de televisión, sino un fenómeno social que había dividido a la audiencia entre aquellos que lo seguían con devoción y aquellos que lo detestaban con vehemencia. La noticia de su cancelación, firmada por la periodista Esther Mucientes, una figura con vínculos estrechos con varios de los actores que ahora están regresando al escenario mediático, añadió un componente aún más dramático a la historia. Para quienes estaban cerca de los protagonistas, como PY, el 5 de mayo no solo marcó el cierre de un capítulo, sino también el comienzo de un nuevo enfrentamiento mediático, y la fecha se ha convertido en un hito, un punto de referencia para las tensiones que se desarrollaron después.
Es por todo esto que no parece casual que este vídeo de Carlota Corredera haya salido precisamente ahora, en el segundo aniversario de aquella noticia que cambió el rumbo de la televisión española. La implicación de los protagonistas de esta nueva etapa televisiva, incluida Carlota, no es un hecho aislado ni fortuito. Este regreso no es solo una reaparición en los medios, sino un acto de desafío, una toma de posición en un escenario que muchos consideran el campo de batalla final de las figuras mediáticas más controvertidas. Todo parece indicar que el propósito de este vídeo, con su carga emocional y su marcado simbolismo, es no solo recordar su presencia en la televisión, sino también recalcar que su regreso es el cierre de un ciclo, un momento en el que los errores del pasado se corrigen, y en el que aquellos que la criticaron finalmente verán que ella ha logrado reponerse, que su voz sigue siendo relevante y que, de alguna manera, la historia le ha dado la razón. Sin duda, el tiempo dirá si este regreso se consolida como un verdadero cambio en el panorama televisivo o si, por el contrario, se trata solo de un golpe de efecto momentáneo. Pero lo cierto es que el 5 de mayo, tal como se refleja en este nuevo contenido, sigue siendo una fecha clave en esta narrativa mediática que no hace más que ganar en complejidad e interés. Ahora, en lo que parece una jugada premeditada y cuidadosamente calculada, se anuncia con bombos y platillos el estreno de un nuevo programa que ha sido bautizado como La Familia de la Tele. Sin embargo, no son pocos los que, en sus conversaciones informales, ya comienzan a referirse a este espacio como el nuevo Sálvame o, incluso, como Sálvame 2.0, lo que sugiere que este nuevo formato busca emular la fórmula que convirtió al programa de Telecinco en un auténtico fenómeno televisivo durante más de una década. La fecha elegida para su lanzamiento no es una mera coincidencia. El 5 de mayo de 2025. Esta fecha tiene un peso simbólico enorme, pues marca exactamente 2 años después de la cancelación de Sálvame, un hecho que supuso el final de una era televisiva que muchos consideraron tóxica, sensacionalista y destructiva para la televisión española, pero que, al mismo tiempo, fue un emblema para los seguidores de la prensa rosa más polémica y escandalosa. De hecho, esta elección de la fecha no puede considerarse casual. Más bien, parece ser un guiño cargado de simbolismo, casi una provocación para aquellos que celebraron la cancelación de Sálvame, un recordatorio de que, por lo menos en la mente de sus creadores, el concepto no ha muerto, sino que ha renacido bajo una nueva forma, con nuevos nombres y, posiblemente, con las mismas intenciones. Para muchos, el regreso de este tipo de contenido mediático con un programa que, a pesar de su nuevo nombre, parece seguir la misma senda de su antecesor, representa una amenaza directa a aquellos que en su momento se enfrentaron a los rostros visibles de Sálvame. Es como si esta nueva propuesta estuviera dirigida a recuperar el terreno perdido, a restablecer el dominio sobre una audiencia que, en los últimos tiempos, ha mostrado cierto cansancio hacia las dinámicas de la televisión más amarillista y dañina. Y al mismo tiempo, resulta una declaración de intenciones para quienes se sintieron aliviados con la desaparición de un programa que, para muchos, simbolizó el exceso de sensacionalismo y el culto a la confrontación más destructiva. El lanzamiento de La Familia de la Tele no es simplemente la vuelta de un programa de entretenimiento. Es, en palabras de muchos, un desafío directo a los críticos, una respuesta a quienes pensaron que con Sálvame desaparecería también el tipo de televisión que lo caracterizó. Ese constante ruido, la victimización, los ataques personales y los discursos manipulados que fueron la columna vertebral de su éxito durante años. Entre quienes se han mostrado más escépticos respecto a esta reaparición está PY, quien no duda en mostrar su preocupación y alarma frente a lo que ella percibe como un intento claro de algunos de los protagonistas de Sálvame de regresar a la televisión pública con la misma fórmula de siempre. Aquella que, en su opinión, ha resultado tan dañina para el paisaje mediático español. PY se ha mostrado especialmente crítica con el hecho de que, bajo la capa de un formato renovado, el programa parece seguir explotando los mismos elementos de siempre, esos que buscan no solo el entretenimiento, sino también la manipulación emocional de la audiencia. Para PY, lo que está en juego no es solo la recuperación de una audiencia perdida, sino la intención de volver a posicionarse en un lugar privilegiado dentro del ecosistema televisivo, recurriendo a la táctica de siempre. Ruido constante, confrontación sin sentido, victimización de los protagonistas y, sobre todo, la creación de un discurso en el que lo importante no sea el contenido, sino la forma de presentar los conflictos. Según PY, el regreso de Carlota Corredera al frente de este nuevo espacio, con la intención de revivir ese tipo de televisión que tantos habían criticado, no es más que un intento de esta presentadora de presentarse como una especie de redentora, como si su vuelta al panorama televisivo fuera una reparación histórica, una forma de reivindicar su lugar en la historia de la televisión española. Sin embargo, lejos de promover el diálogo, la comprensión o el entendimiento entre las diferentes partes, Carlota parece seguir desplegando lo que PY ha denominado sus conocidos tentáculos.
Con esta expresión, PY hace referencia a las tácticas que, en su opinión, Corredera utiliza para manipular el espacio mediático, sembrando discordia y caos con el único propósito de mantener la audiencia enganchada a través de la polarización y la confrontación. Lo que resulta más preocupante para quienes defienden una televisión más respetuosa y menos sensacionalista es que, en lugar de evolucionar, de reflexionar sobre los errores del pasado o de presentar una postura más equilibrada y madura, Carlota y los demás rostros visibles de este nuevo proyecto parecen empeñados en seguir la misma línea que hizo de Sálvame un producto altamente controversial. Según PY, este regreso no se basa en una verdadera voluntad de mejorar la televisión, sino en la necesidad de seguir utilizando las mismas fórmulas que, por lo menos en el pasado, garantizaban el éxito. De hecho, uno de los aspectos más preocupantes para ella es que, en su opinión, el único propósito detrás de este nuevo programa es la intoxicación del espacio mediático, llevando a la audiencia a consumir contenidos cada vez más polarizados y cargados de odio, desprecio y confrontación. Lo que se observa en el discurso de Corredera, según PY, no es evolución ni autocrítica, sino una rabia disfrazada de justicia moral, una rabia que no permite el crecimiento ni la reflexión, sino que se limita a alimentar la división y el enfrentamiento entre diferentes grupos de la sociedad. Lo más irónico, en su análisis, es que este tipo de programación parece estar haciendo lo contrario de lo que tanto se proclamó cuando Sálvame fue cancelado. En lugar de ofrecer una televisión más sana y respetuosa, se vuelve a recaer en los mismos vicios del pasado, aquellos que muchos pensaban que nunca más verían. En este contexto, la familia de la tele no se presenta como una renovación del concepto televisivo, sino como la reincidencia en un patrón que, a pesar de las críticas y las promesas de cambio, sigue funcionando porque sabe cómo enganchar a una audiencia ávida de espectáculo y drama. Esto, según PY, es una muestra más de cómo, a pesar de todo el ruido mediático que rodeó la cancelación de Sálvame, lo que se está viendo ahora no es más que un reciclaje de los mismos viejos métodos que, en su momento, fueron la causa de tantas controversias. En el extracto compartido en las últimas horas, Carlota Corredera no oculta su propósito de hacer un regreso a la televisión no solo como comunicadora, sino como una especie de narradora de su propia historia. Con un tono que podría parecer decidido y firme, la presentadora expresa abiertamente su intención de revivir el pasado, particularmente aquellos momentos que fueron determinantes en su carrera, aquellos que involucraron a sus enemigos mediáticos más conocidos, Antonio David Flores, Rocío Flores y todos aquellos que, según ella, considera responsables de su caída en el mundo televisivo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este extracto no es tanto el contenido de sus palabras, sino la forma en la que las transmite. Carlota, al hablar de estos temas, lo hace desde una superioridad que, para muchos observadores, roza lo psicopático. Su tono de voz, su postura corporal y la gestualidad con la que acompaña su discurso han sido ampliamente comentadas y debatidas en redes sociales, con decenas de usuarios coincidiendo en un punto. Su actitud dista muchísimo de la de una comunicadora objetiva y equilibrada. En lugar de mostrarse reflexiva o madura, parece que el regreso de Carlota a la palestra mediática está marcado por una sensación de revancha, de buscar saldar cuentas con aquellos que, en su percepción, la han atacado o humillado a lo largo de los años. Esto, para muchos, genera una atmósfera incómoda, en la que la figura de Carlota se muestra más como una persona con un objetivo personal claro que como una periodista que busca ofrecer una visión imparcial. Lo más inquietante, sin embargo, no es solo la actitud de Carlota o el tono de su discurso, sino que este regreso se encuentra respaldado por una cadena pública, lo que ha encendido una serie de alarmas entre quienes consideran que ciertos contenidos, que a menudo rozan la manipulación emocional y la confrontación sin límites, deberían estar lejos de la televisión financiada con dinero público. Esta es una crítica recurrente entre quienes defienden un tipo de televisión que apueste por el respeto, el diálogo y el entendimiento, y que considere que los recursos públicos deberían destinarse a espacios que promuevan una mayor calidad y responsabilidad en los contenidos. PY, una de las voces más críticas con este regreso, lo tiene claro. Se avecinan semanas intensas en las que la audiencia volverá a ser bombardeada con enfrentamientos, escándalos reciclados y montajes emocionales que, en su opinión, solo buscan aumentar la audiencia a costa de la salud mental y emocional de los televidentes. Para PY, la situación es aún más alarmante porque muchos de estos enfrentamientos y narrativas ya habían sido superados por la audiencia en su momento, y el hecho de revivirlos ahora solo refleja un intento por parte de los responsables de este nuevo programa de recuperar la atención de los espectadores a través de fórmulas probadas, aunque controvertidas. Un elemento adicional que ha generado gran preocupación es la aparición de un periodista argentino colaborando con este nuevo proyecto, una incorporación que PY señala con cierta lástima.
Este periodista, que parece estar entusiasmado con la idea de formar parte del nuevo formato, es visto por PY como una víctima potencial de un entramado televisivo que, en su opinión, no se está dando cuenta de las implicaciones que este tipo de contenidos puede tener en la sociedad y en la reputación profesional de aquellos que se suman a él. PY lamenta cómo este periodista, al involucrarse en este proyecto, puede estar poniéndose en una posición comprometida, posiblemente sin saber en qué se está metiendo realmente. Para ella, este regreso no solo refleja la falta de evolución en el panorama televisivo, sino también cómo, muchas veces, los profesionales se ven arrastrados a formar parte de dinámicas mediáticas que buscan ante todo el espectáculo y la confrontación, sin importar los costes personales o profesionales que esto pueda conllevar. Lo que más inquieta a los observadores es la naturaleza del contenido que se promete para este regreso, pues, según las filtraciones y las declaraciones de los propios involucrados, el programa no solo se limitará a recordar viejos conflictos y disputas, sino que también traerá consigo nuevos enfrentamientos que, en muchos casos, podrían abrir heridas que la audiencia ya había comenzado a olvidar. Uno de los rumores más fuertes que circulan es la posibilidad de que Marta Riesco, otro personaje polémico del universo mediático reciente, se cruce en directo con Rocío Carrasco, una situación que no solo reactivaría viejas tensiones entre ellas, sino que también tendría el potencial de revivir disputas públicas que muchos pensaron que ya estaban superadas. Para muchos, la perspectiva de ver a estas dos figuras enfrentándose nuevamente en pantalla parece ser una jugada que busca explotar el morbo y el escándalo, en lugar de ofrecer un contenido que aporte algo constructivo o positivo para los televidentes. Es como si los productores del nuevo programa estuvieran dispuestos a volver a abrir viejas heridas solo por el simple hecho de conseguir audiencia, sin considerar las consecuencias emocionales y sociales de estos enfrentamientos. PY, quien ha sido una crítica constante de estos formatos, subraya que lo que más molesta de este tipo de programación es la forma en la que se manipula la narrativa, haciendo que el público crea que está presenciando una especie de justicia moral cuando, en realidad, lo que se está fomentando es el odio, la división y el enfrentamiento. Para ella, este tipo de contenido solo perpetúa los vicios más dañinos de la televisión española, esos que hacen que el público se enganche por la confrontación y el escándalo, sin importarles los efectos negativos que puede tener en la sociedad. Lo que PY considera particularmente grave es que todo esto se está llevando a cabo con el respaldo de una cadena pública, lo que, en su opinión, es una contradicción, ya que los recursos públicos deberían destinarse a la creación de contenidos que no solo sean atractivos, sino también responsables y respetuosos con la audiencia. En resumen, lo que se perfila es el regreso de una televisión que, lejos de avanzar, parece estar atrapada en el pasado, reviviendo las mismas fórmulas que una y otra vez han demostrado ser nocivas para el bienestar colectivo. A medida que se acerca el lanzamiento de este nuevo programa, las expectativas están divididas. Algunos ven este regreso como una necesidad de resucitar lo que alguna vez fue un fenómeno mediático, mientras que otros lo consideran una peligrosa regresión que, en lugar de avanzar, solo da un paso atrás. Y lo que es peor, todo esto parece estar ocurriendo con el respaldo de una plataforma pública, lo que, para muchos, no solo es cuestionable, sino también indignante. Este retorno no es simplemente una estrategia televisiva, ni una simple reaparición en la pantalla para ofrecer algo nuevo o fresco. Para muchos, este regreso es una clara provocación. Es la manifestación de una voluntad de volver a imponer un discurso que se basa en el enfrentamiento constante, en el señalamiento público de aquellos que se perciben como enemigos, y en la destrucción sistemática del otro, sin importar los costos personales o emocionales de quienes se ven involucrados en este circo mediático. Este regreso no es solo una nueva temporada, ni un nuevo formato con una premisa ligera. Es la vuelta de un estilo televisivo que fue cancelado hace un tiempo por ser considerado tóxico, manipulador y profundamente dañino no solo para quienes se veían involucrados en sus tramas, sino también para la audiencia misma. Aquellas fórmulas que, durante años, alimentaron la televisión española con confrontaciones artificiales y dinámicas destructivas, que fueron acogidas con entusiasmo por muchos debido a su morbo, pero que, a largo plazo, demostraron ser un veneno para las relaciones sociales y personales de los propios protagonistas. Este estilo televisivo, que se enorgullece de exponer las debilidades, los errores y las tragedias de las personas de una manera pública y despiadada, había sido finalmente cancelado debido al daño que causaba a todos los involucrados. El llamado telebasura fue considerado, por muchos, como un reflejo de lo peor de la televisión, un modelo que, en lugar de ofrecer contenidos constructivos, educativos o de calidad, se dedicaba exclusivamente a explotar los aspectos más oscuros de la vida de las personas. La necesidad de revivir este tipo de formatos refleja una regresión peligrosa en el panorama televisivo, un intento de revertir los avances logrados para erradicar el sensacionalismo y la explotación mediática.
Es, sin lugar a dudas, una provocación en toda regla, como si los responsables de este regreso quisieran demostrar que, a pesar de los esfuerzos de la sociedad por dejar atrás esa época oscura, nada los ha detenido y ahora regresan con más fuerza que nunca, dispuestos a seguir explotando ese formato que tanto rédito les dio en el pasado. Lo que ha compartido PY no es solo un vídeo de los que fácilmente se pueden compartir en redes sociales. No es simplemente una pieza de contenido más. Este mensaje tiene una carga mucho mayor. Es, de hecho, un aviso claro y contundente. Es una advertencia, una señal de que los mismos actores de siempre, aquellos que han sido responsables de este tipo de televisión cargada de toxicidad, manipulación y malicia, están de vuelta con las mismas intenciones de siempre. Sembrar el caos, sembrar el odio y volver a dividir a la sociedad en un escenario donde todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es un retorno a un ambiente en el que el espectáculo se construye sobre el sufrimiento ajeno y el daño colateral es irrelevante. Este regreso, con todo el simbolismo que implica, se presenta en un momento cuidadosamente elegido. La fecha seleccionada para su lanzamiento, el 5 de mayo, no es casual. La elección de este día es deliberada, como si quisieran hacer una declaración clara de que, aunque hayan pasado 2 años desde la cancelación del programa original, nada ha cambiado para ellos. Es una manera de reafirmar que, pese a los esfuerzos por detener este tipo de contenidos, no se ha logrado frenar la maquinaria que los respalda. Es una forma de decir que, a pesar de las críticas, a pesar de los juicios públicos y de la cancelación que les afectó en su momento, el espectáculo continúa y ahora lo hacen con una nueva cara, con una nueva estrategia, pero con la misma esencia. Es como si se tratara de una reivindicación de su espacio en la televisión, de su derecho a seguir gobernando un medio que, por décadas, ha estado marcado por este tipo de narrativas conflictivas. Ahora, la gran pregunta que queda en el aire es si la audiencia, aquella que en su momento se mostró ávida y receptiva ante estos contenidos llenos de escándalos y confrontaciones, reaccionará de la misma manera ante este nuevo regreso. ¿Se dejarán llevar nuevamente por el morbo, por la fascinación de ver cómo las figuras mediáticas se enfrentan, se destruyen y se derrumban ante las cámaras? ¿O, por el contrario, habrá una respuesta colectiva que decida finalmente dejar atrás esa era de gritos, linchamientos públicos y juicios mediáticos? Habrá que ver si este retorno logra captar la atención de la audiencia como lo hizo en el pasado o si, por el contrario, se encontrará con un rechazo masivo, un rechazo por parte de una sociedad que ha comenzado a comprender que el entretenimiento no tiene por qué basarse en la destrucción de las personas y en el sufrimiento ajeno. En este contexto, la gran batalla no solo se libra en los estudios de televisión, sino también en las mentes y corazones de los televidentes. Los responsables de este regreso, con la fecha elegida a propósito y con la puesta en escena cuidadosamente planificada, parecen querer dar un golpe de efecto, un recordatorio de que el espectáculo no ha terminado. Sin embargo, la verdadera incógnita está en cómo reaccionará el público. ¿Será este el último suspiro de un estilo televisivo que ha sido repudiado, o será el regreso de una era que, a pesar de su naturaleza tóxica, sigue siendo consumida por aquellos que buscan el morbo y el escándalo a cualquier precio? Solo el tiempo dirá si el regreso de este tipo de contenido será capaz de resucitar lo que muchos creyeron que había quedado atrás o si, finalmente, el público decidirá abandonar para siempre esa era de juicios públicos, linchamientos televisivos y destrucción mediática.